14, el 15 y 16, que habla del mismo rey. No lo entendía sinceramente. Y yo decía, pero si lo he soñado, ¿por qué no lo llego a entender? Y hasta el día de hoy, de esta semana, créanme que me he estado dando, yo decía, pero entonces voy a otro lado. Señor, nada, y ahí estaba, y buscaba esa parte. Ahora, en el proceso con el que me estoy encontrando, lo vine a entender que por qué el Señor yo lo digo así, que el Señor me había dado aquella palabra. En este proceso, tal vez en ese momento que yo lo leí, no era el tiempo de Dios, porque todo esto viene hacia el tiempo de Dios, y usted sabe que el tiempo de Dios es perfecto y agradable, amén. Y yo lo vine a entender recién esta semana, y yo decía, ¿por qué voy a predicar si yo todavía me encuentro en aquel proceso? Si todavía no puedo dar un testimonio de lo que estaba viviendo, lo que estoy viviendo, que yo sé que el Señor es el que está haciendo la obra, amén. Pude leer un poco y estaba escudriñando, como le decía, en el 14, 15, 16, en donde habla sobre la vida del rey Asa. Para nosotros, yo decía que para poder predicarla tenía que haberla vivido. En ese momento, y incluso ayer que estaba en mi casa, no trabajé, y después del ayuno, estaba ahí y yo le decía al Señor que por qué me hacía vivir este proceso. Perdón. Y yo le dije que si él confía, o sea, si yo tenía puesta la confianza en él, que aceptaba una palabra que la profeta estaba ese día hablándola. Aunque era dura esa palabra, yo la agarré. Yo la agarré con un dolor que llegué a mi casa y créame que no quise nada. Mi esposo se acercó y me dijo, quiero darte un abrazo. Y yo lo acepté porque era algo, yo en ese aspecto soy como que me encierro y no salgo. Y me dio un abrazo que él decía que él sabía que esa palabra era mía. Él me decía sí, pero yo no quería hablar del tema. Yo lo evadí, sinceramente, y él está de testigo que yo no le quise decir nada. Para mí fue duro, pero yo sabía que si yo confiaba en Dios, mi mamá alcanzaría aquella salvación en el estado que se encuentre, que es lo que muchos queremos, aún teniendo familia que no conoce de Cristo, amén. Veía la vida de aquel varón, vamos a leer rapidito, amén, en el 14, que era un hombre recto delante de los ojos de Dios. Él era obediente ante el Señor. Él todo lo que él hacía, lo hacía con ese amor al Señor. Como hablaba el pastor, que quitaba toda idolatría de aquellos pueblos. No sé qué idolatría tenga cada uno de ustedes. Yo la tenía. Y yo sé que el Señor está haciendo la obra en mí, porque no es en el momento que uno desea, sino en el momento de Dios, ¿verdad? No sé qué idolatría usted tenga, su hijo, su esposo, su mamá, su papá, algún deporte, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero aquel varón quitó toda idolatría, tanto así que a la de su propia madre la despojó, la privó de aquel reinado que se llamaba reina madre, algo así creo que era, que dice ahí mismo en el capítulo. Aún así él, viendo que era su mamá, él destituyó esa estatua de acera, él cogió y la quemó. Aún levantándose en contra de su mamá, porque imagínense, uno cuando la mamá le habla, uno está rectito, ¿verdad? Porque aún yo ya teniendo mi esposo y mi hija, mi mamá igual me llama la atención, por A o B motivo. Y uno tiene que estar ahí obediente, ¿verdad? Veía que aquel varón, que aquel hombre, él estaba muy firme delante de los ojos de Dios. Que quitó altares, habría quitado del país a los sodomitas, quitó altares, quebró imágenes, destruyó símbolos de acera que a ellos le tenían por alto, quitó los ídolos que sus padres habían hecho. Incluso
como les decía, le privó a la mamá. O sea, yo decía, quitarle algo a mi mamá que ella ama y yo se lo bote. Imagínense, me tira lo que tenga en la mano, ¿verdad? Pero mire, él tan fiel le fue al Señor que aún así hizo aquello, ¿verdad? Lo que el Señor, él sabía que eso no estaba bien delante de los ojos de Dios, porque en nosotros debe solo estar en nuestra mente y en nuestro corazón como primer punto, ante todo es nuestro Señor Jesucristo, amén. Quitó de la ciudad de Judá los lugares altos y las imágenes y estuvo en paz el reino su reinado. Tuvo 10 años, esos 10 años estaba en paz. Había paz por todo lo que hacían era en paz y tranquilidad, todo lo que ellos hacían. En el 2 de Crónicas 14:6, 14:6-7, dice, mire, edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado la paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. Ahí viene una parte que me llamó la atención, porque aún sabiendo que él tenía solo 280,000 que traían del ejército de él, eran 280,000 de Benjamín y de Judá eran 300,000. Y vino otro pueblo que tenía 1,000,000, que era mucho más de lo que él tenía. Y aún así él lo que hizo fue confiar en el Señor, confió en el Señor, pero antes de eso él clamó a su Señor. En el 11 dice lo que había acontecido. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y podía entender de que cuando uno clama, uno siente que el Señor está ahí con uno, porque uno en las oraciones uno clama, y yo el día que me dieron aquella palabra, yo lo clamé, yo en las noches clamé como, hasta yo decía, yo jamás había hecho eso. Y pude sentir una paz, hermanos, que es algo que no me podía explicar, pero al mismo tiempo era como que me consolaba, como que me daba ese resguardo, que yo sabía que estaba con él, que tenía que confiar en que yo estaba con él. Mi hija se levantó ese día en la madrugada y ella me dijo que por qué lloraba. Y yo le dije, por nada, estoy orando. Yo también voy a orar. Mentira, ella se puso a orar y estaba dormida. Pero ella, la inocencia de una niña, igual eran las 3:30, creo que eran de la mañana. Y yo podía ver eso. Entonces no sabía que iba a predicar. Entonces cuando ya me dio aquella palabra, entonces ahí pude entender que el Señor ahí ya me estaba dando el discernimiento, el entendimiento, el comprendimiento de aquella palabra que me había dado ya hace casi un año. Porque yo estaba ahí, ¿por qué? Y leía, pero la leía nada más, pero no la escudriñé. Pero yo decía, ¿pero por qué, Señor? Si me diste una palabra y no la entiendo. Y ahí vine a entenderla. Seguimos un rato con la lectura. Y ahí decía, bueno, ahí ellos ganaron. El Señor les dio la victoria, porque el Señor estuvo siempre con él, porque él le clamó. Y dice, y Jehová deshizo, el 12, a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con el que él estaba los persiguieron hasta Gerar,
y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y le tomaron muy grande el botín. Atacaron también otras ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron cabañas de los que tenían ganados, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Aquí viene la palabra, la profecía que le había dado aquel hombre, pero yo decía que podríamos ver que las intenciones del Señor en el 15 era enviar a su mensajero, a enviar al Espíritu Santo por medio de Azarías, el Espíritu Santo por medio de aquel profeta Azarías, a que le diera esa profecía. Pero yo podía entenderla que era para sostenerlos, para afirmarlos, para confirmarlos más en sus caminos, que caminen siempre mirando a Él. Así como Él puso su confianza, porque imagínense, 1,000,000 contra la cantidad de ellos, yo ya me veía en el piso. Si fuera yo ¿qué voy a estar peleando si ahí hay más que yo? Entonces decía así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y se le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también nos dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñará y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando el rey Asa oyó aquella profecía, se sintió regocijado, se cobró el ánimo que tal vez no lo tenía en aquel momento, pero a él lo llenaba de ánimo, que hizo muchas cosas, incluso sacrificó a aquellos bueyes, aquellas ovejas para darle de ofrenda al Señor Jesucristo. Amén. Decía en el 11, y aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, no de la boca para afuera, hermanos, sino de que nos nazca ese amor, que si usted ha vuelto atrás, vuelva al primer amor. Lo digo porque lo he vivido, y volver atrás y volver nuevamente a los caminos, créame que es difícil, hermanos. Sí, yo creo que Dios ha tenido tanta misericordia de mí que nuevamente me trajo a sus caminos. No sé los propósitos de Él, pero usted sabe que los propósitos de Él son perfectos y maravillosos. ¿Pueden alabarle el nombre del Señor? Amén. Nos quedamos con el 12, ¿verdad? Ya. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no busquese a Jehová, el Dios de Israel, muriese, sea grande, pequeño, hombre o mujer, cualquiera. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Y ahí venía lo que yo les comentaba de la mamá, que aún Maca, siendo madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. En aquel tiempo, ya después, en el 16, decía que él se alió
Y yo eso ya ahí ya empieza como que ya a verse las cosas. Yo decía, pero yo no quisiera hacer eso, ¿verdad? Porque sinceramente a veces buscamos alianza o nos queremos, ¿cómo se puede decir? Confiar en el hombre. Y que dice en Salmo 118:8 que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, ¿verdad? Y veía que él se alió a otro pueblo, a otro rey, ¿ya? ¿Por qué no lo hizo? Yo decía, ¿por qué no siguió haciendo su obra, su voluntad, tal como estaba haciendo, sino que se buscó a alianza con otro reino, ¿verdad? Entonces, pudimos entender, y aún así aquel varón se fue, se alejó. El rey que era el rey de Siria, Ben-Hadad se llamaba. Y él se fue y lo dejó. Aún así, ya había recibido aquella profecía que el Señor iba a estar ahí, pero si él lo hallaba, ¿verdad? Si él lo buscaba, cualquiera que lo buscara, ahí estaba el Señor. Pero si usted ya no lo buscaba, él ya no iba a estar con aquellos, ¿verdad? Y venía aquí, y también vino en aquel tiempo un vidente, en el 7 lo podemos encontrar, en el 16:7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y ahí le hace acuerdo lo que había pasado hace poco, que era donde dice los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, que era el doble de lo que ellos tenían, con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová. Y él se los entregó ahí a sus pies, que estaban todos derrotando, dándole aquella victoria en ese tiempo al rey Asa, ¿verdad? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Un corazón perfecto, para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. No fue con tanto que lo que hizo fue él en contra del vidente, que lo echó a la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo en algunos del pueblo. Y aquí viene donde el énfasis que yo iba a hacer con respecto al 7, que dice que el rey Asa enfermó gravemente de los pies. Y dice aquí más: he aquí los hechos de Asa, primeros postreros, están escritos en el libro de los reyes. Eso lo podemos también encontrar en Primera de Reyes 15. De Judá e Israel. En el año 39 del reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y su enfermedad no buscó a Jehová, sino a quien buscó, al médico. Y es algo que yo lo estaba haciendo. A mi mamá le detectaron que tenía cáncer. Confiaba yo en el médico que me dé una excelente respuesta. Cuando le estudiaron la patología de mi madre y me dijeron, yo fui la primera en enterarme porque me pasaron los datos. No sé mucho de medicina ni nada, pero yo lo pude ver y vi que era maligno y ya estaba avanzado. Yo lo recibí en mi trabajo. Imagínense que le digan eso a usted en su trabajo, colapsada, y nada, yo comencé a llorar. ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi familia? Créanme que Dios hasta en ese momento había estado conmigo, porque cuando me dijeron de la operación, $1,600, y yo, Dios mío, ¿de dónde saco tanto dinero? Mis ahorros no llegaban ni a la mitad, porque había hecho una compra innecesaria. Entonces, lo digo así porque después ya uno viene a entender cuando ya se gasta y yo decía, no tengo. Y yo le comenté a la pastora y ella me dijo que Dios proveerá. Y créanme que me arrepiento de no haber confiado en ese momento, pero me sobraba el dinero en ese tiempo cuando fue lo de la operación y todavía lo tengo guardado para una u otra cosa.
Y no sabía cómo Dios había hecho eso, porque yo tengo familiares en otros lados, pero a mí no me gusta estar pidiendo, oye, ¿me puedes dar? No. Y yo no sé cómo, pero me llegó y pude suplir aquella cantidad de dinero para aquella operación. Gracias. Yo pude ver, ¿no? Ni aún así, mi confianza, ¿dónde estaba? En el hombre. Porque yo decía, ay, Señor, ¿cómo quisiera? O sea, ni el Señor le decía, solo decía, ay, ¿qué me dirá el médico? Dios mío, ¿qué me dirá? Solo era el médico. Pero no estaba en mis rodillas, como tenía que haberlo hecho. Y me decía el doctor no, es que ya está avanzado, no se puede hacer nada, te la vamos a derivar a Solca, qué no sé cuánto. Y yo decía, Dios mío, ya pasé por 2 casos de Solca, familia, que han partido. Gracias a Dios han partido con el Señor. Pero yo decía, verla a mi mamá ahí, no lo asimilaba. Entonces me daba cuenta que de nada me servía, me volví fría, me encerraba en mi cuarto, no quería salir. Yo con mi mamá era normal, porque si yo me afligía delante de ella era peor. Y unas palabras de mi mamá me llegaron, porque jamás había recibido un Dios te bendiga, hija. Y ella me lo dijo así. Y yo le dije, tranquila, que no te vas a morir, ¿no? Si tú vas a vivir muchos tiempos. Y me fui con un dolor en el alma que créanme que no sabía ni dónde irme porque no estaba con ella. Entonces mi confianza estaba puesta en el médico, así como aquel hombre, aquel rey puso su confianza, aún sabiendo de dónde el Señor, cómo hizo para derrotar aquel ejército que era hartísimo, pues al doble, más del doble de lo que ellos tenían, ¿verdad? Y así mismo yo puse mi confianza en Dios, pero gracias al Señor que todo lo hace en el momento perfecto, que me abrió de ese entendimiento y pude volver a confiar en el Señor. Yo agarré esa palabra. Y yo hoy les digo eso, hermanos. No sé en quién usted tenga la confianza, si en su vecino, su hermano. No, derríbese eso. Derribe todo altar que tenga. Aunque pensemos que es nuestro mejor amigo, él nos puede ayudar, no. El otro día recibí un abrazo de una persona que yo quiero mucho y estimo demasiado, y yo sentía, pero es cristiana. Yo sentía que el mismo Dios me abrazaba, porque tenemos aquel privilegio de que el Señor nos consuela, envía a sus siervos, a sus hijos, bueno, y por medio de su Espíritu Santo que nos consuela. Tenemos ese privilegio, que tenemos un consolador, uno que nos fortalece, porque si fuera por nuestras fuerzas, nadie de nosotros, me incluyo, estuviéramos hoy aquí sentados, escuchando su palabra, porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, amados hermanos, nada, no somos nada. Aunque el mundo diga lo que digan, sabemos que con Dios lo tenemos todo. Alábele que Cristo vive, amén. No sea como aquel rey, no seamos, me incluyo porque estos caminos son difíciles, pero nada imposible para el Señor, amén. Es duro su caminar, pero la confianza, hermanos, solamente mirar el blanco perfecto que es nuestro Jesucristo, nuestro Señor. Él nos dará la victoria. Aunque la palabra sea dura, aunque el Señor nos diga algo que nos duele, sabemos que es para edificación de nuestra vida, de nuestra familia, porque todos quisiéramos que nuestra familia venga, pero a veces decimos, Señor, a tu manera, pero si esa es la manera del Señor de trabajar con mi mamá, a que venga a sus caminos, tengo que aceptarlo, ¿verdad? Tenemos que aceptar, porque así mismo uno ora, y hasta para orar uno tiene que ser sabio y pedirlo. Tal vez yo en algún momento le dije, no sé, Señor, no me acuerdo, pero tal vez yo le hubiera dicho, Señor, tráela a mi mamá como tú quieras, así sea en una silla de ruedas, no sé.
Y yo lo dije con mi esposo y ahí está, no venía en silla de ruedas porque se dañó ese pie. Pero ahí está. Perdón. Que sí, pues yo me sentía sola en ese momento. Llevas esa silla de ruedas. Yo me acuerdo de cuando estuvo él, créame que es una risa, porque yo a veces lo hacía de malosa, lo empujaba, ándate solito, y yo ahí lo iba a atrapar cuando ya veía que se iba a caer. Pero era por molestar, porque él era también cargoso, molestándome. Ay, no, y sinceramente, y ya le he dicho que si vuelve a jugar, bueno, se está jugando allá él y Dios, allá se lo dejo a su mamá, yo no voy a estar porque es una carga, hermano, perdónenme. Ya uno también, o sea, es verdad, el Señor nos ayuda, pero no abusemos pues de la voluntad, de la misericordia de Dios. Si el Señor nos habla en nuestra vida, es para edificación, para que uno siga en sus caminos. No le vamos a dar un problema más al Señor, pues. Ya el Señor dice, otra vez viene este hermano a orar por lo mismo y lo mismo. Créanme que yo hasta ya me he retenido, porque antes era una lloradera, hermano, y estar quitándole el tiempo al pastor o a la pastora. Créanme que para eso es molestoso, porque a veces somos 1, 2, 3 horas. Pastor, dígame esto, pastora. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que no, ellos no dicen no, y ahí vamos con que sí. ¿Y por qué vienes llorando? Porque yo qué te dije ese día, no. Y tú hiciste porque hacemos nuestra voluntad. Hacemos lo que nuestro pensamiento nos dice, lo que esta carne, porque esta carne es débil, hermanos, ¿verdad? Entonces, el Señor es bueno, amén. El Señor tiene misericordia con cada uno de nosotros, y de todo corazón les pido en el amor de Cristo que ponga su confianza en Dios, que Él es el único que nos puede ayudar. No conozco su necesidad, no conozco por lo que usted está pasando, una enfermedad, un desierto, no conozco su desierto, no conozco su tristeza, hermano, pero confía en el Señor, que Él hará la obra. Y no se olvide que la recompensa es mucho mayor, hermanos, que lo que el hombre ofrece, Dios lo ofrece mucho mejor y es eterno. ¿Cuántos alaban la gloria del Dios? Amén. Él bendice a su pueblo de una u otra manera. Yo me alegro cuando las hermanas dicen que no yo siempre oro que nadie se acueste con el estómago vacío. Yo tenía una anécdota con mi niña cuando vivíamos lejos. Solo le daba café y pan. Y ahorita ella no deja ni el café ni el pan. Pero nunca me faltó. Y la pastora un día contó que él le daba a su hijo lo mismo. Y yo pensé que, o sea, no, a veces uno piensa que solo es uno lo que pasa, ¿verdad? Pero gracias a Dios hasta el día de hoy el Señor siempre ha suplido mi mesa. Y yo sé que con cada uno de ustedes, porque Él nos amparó en aquel día. Alábele con gozo, amados hermanos, porque aquí el que se merece gloria, honra, es nuestro Señor Jesucristo, amén. Y recuerde que la recompensa es grande, al menos si es el Señor el que la da, la recompensa viene porque viene, amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que la paz del Señor. ¿Me permiten cantar una canción, una alabanza? Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado, porque tú me has hablado, mi Rey. Gracias, Señor. Permíteme alabarte, Padre. Permítenos, Señor, confiar una vez más en ti, mi Rey. Que nuestros ojos, Señor, estén solamente viéndote a ti, Padre, como nuestro blanco perfecto. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado. Vamos desaclando peldaños. Vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Prosigo el camino angosto.
Cristo fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder sea siempre sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor, clamando estoy como el pueblo de Israel. Que tu poder sea siempre sobre mí y que me cubras con la nube de tu amor. Que tu presencia nunca me falte y que tu espíritu sea mi fortaleza. Clama a mí, yo te responderé. Que tu presencia nunca me falte. A ti, Señor, clama mi alma, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, oh Rey. Gracias, Padre. Gracias, oh Rey amado. Mi alma clama tu nombre, Padre. No soy digna, mi Rey amado, ni merecedora. Soy sierva inútil delante de tu presencia, Padre. Gracias, oh Rey. Gracias, oh Rey, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.